Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo estoy muy contento de estar esta tarde en medio de ustedes y poder compartir un poco la palabra del Señor. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar acerca del amor, ¿cierto? Y es este el título: Mujeres que aman y enseñan a amar. Vamos a hablar un poquito o centrar un poco esto en lo que tiene que ver con el amor a los esposos. Entonces yo creo que los esposos van a estar muy agradecidos conmigo hoy. Tienen que contarles que yo oí la predicación, ¿no? Cuando ellos piensen a ver cosas como raras en ustedes, díganle: es que el pastor Cristian me enseñó esto. A ver si, a ver qué pasa con eso. Pero bueno, creo que es una linda oportunidad porque justamente, digamos, nos permite entender un llamado que nos hace el Señor. Por un lado, como una instrucción que Dios nos da, pero por otra parte también como un resultado de lo que somos en Cristo. Y si ustedes tienen sus Biblias ahí, yo quiero pedirles que las abran en Tito capítulo 2, y vamos a mirar una partecita, solamente una frase, la primera partecita del verso 4. Tito 2, verso 4, la primera parte. Em, a ver si alguna quiere leerlo así en voz fuerte. Pronto, Leonela, que lo tienes ahí, pronto, hermano. Solo el 4, la primera partecita, la parte A. Ok, puedes volver a leerlo, por favor, Elena, gracias. Ok, este es Pablo escribiéndole a Tito, ¿cierto? Y él está aconsejando, el pastor Diego hace un mes, ¿cierto? Les habló un poco el contexto de esta carta en particular y cómo Pablo está dándole esta instrucción a Tito de que organice, ¿cierto? Algunas cosas que estaban pasando en la iglesia, pero especialmente notar, digamos que aquí cuando Pablo está diciéndole esto a Tito, está aconsejando de que las mujeres ancianas, ¿cierto?, enseñen, puedan instruir a las jóvenes, y especialmente esto aquí, que amen a sus maridos. Muy interesante eso. Em, Podríamos decir que una mujer verdadera valora a la familia independientemente de su estado civil. Es decir, independiente de cómo. Esto está como sonando mucho, ¿cierto? Está como muy. No sé si es que está como. A ver si logramos. Yo creo que son estos micrófonos que están prendidos de pronto. Están abiertos. No, está bien. Bien, mientras tanto, avancemos. Una mujer verdadera valora a la familia independientemente de su estado civil, ¿cierto? Y yo quiero que miremos algunas como observaciones a este texto aquí en Tito capítulo 2, y ver como estas instrucciones que Dios está dando a la mujer en general. Noten ahí ustedes que es que las mujeres mayores enseñan a las más jóvenes, y no dice a ciertas mujeres en particular, sino a las más jóvenes. Por supuesto, aquí en este versos hay un llamado en particular a amar a los maridos, pero yo quisiera como que pudiésemos ver cómo se extiende ese mandato o esa instrucción a otras áreas, pero también cómo es significativo aprender a amar a los maridos, bien sea que tú estés casada o bien sea que tú no estés casada, que seas una mujer soltera, que seas una mujer quizá viuda o quizá divorciada. Pero cómo es que este texto nos habla o les quiere hablar a todas las mujeres. Y bueno, yo voy a tomar algunas cositas de un libro que por ahí estamos mirando y que tiene unas partes muy, muy importantes, y otras que quiero adicionar. Pero miren, algunas observaciones previas en cuanto a lo que dice Tito ahí en el capítulo 2. Primero, que esas características que menciona
Pablo, ahí en esa porción, son como algo de cualidades que son contraculturales, es decir, no son como propias de este mundo, ¿cierto? Es decir, cuando se le enseña a las mujeres a ser puras, ¿cierto? A que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, eh, pareciera en un sentido que muchas de esas cosas van o no están como tan en la misma línea de lo que encontramos hoy en día en nuestro mundo, cuando ahora en la actualidad muchas de las realidades es que se aprecia otro tipo de cosas, ¿cierto? Y uno piensa entonces en ese sentido, porque Pablo enumeró estas cualidades y las considera como parte fundamental para la mujer, porque siempre el evangelio va en contra de lo que el mundo vive, porque los principios de este mundo no son los principios del reino, son diferentes. Por eso vamos a encontrar muchas cualidades que no son tan apreciables hoy en el mundo. Por ejemplo, cuando se habla del servicio, ¿cierto? Que Jesús enseñó que hemos de servirnos los unos a los otros. Y Jesús dijo, en este mundo, ¿cierto? El más grande es quien gobierna a los demás, pero en el reino de los cielos, quien sirve en realidad es el más grande. Noten que hay un cambio muy brusco y fuerte que nuestro Señor Jesucristo quiere mostrar. Y eso es lo que tenemos aquí también cuando Pablo dice acerca de estas cualidades. Pero también mencionar que estas cualidades, noten ustedes, no vienen de fábrica, sino que es necesario aprenderlas, porque él dice para que puedan instruir o, como yo lo la enseñar, ¿verdad? A las otras mujeres, a las más jóvenes. Pero eso significa que esas cualidades tenemos que aprenderlas. Es decir, nosotros requerimos pasar por la escuela de la formación y toda nuestra vida será eso. Dios va a estar enseñándonos qué es eso de amar, qué es eso de amar a los esposos, qué es eso de amar a la familia, qué es eso de valorar el hogar. Y eso, digamos, muchas veces va a costar, va a doler en otras ocasiones, pero es parte del propósito de Dios, que tú y yo podamos o que ustedes puedan aprender. De hecho, ahí se nota también la importancia del caminar juntas, porque esto de enséñenles a otras. Yo no sé cómo valoras tú el hecho de estar con otras mujeres, pero eso es fundamental en nuestra vida cristiana. Cuando caminamos con alguien más a nuestro lado, bien sea para poder transmitir algo que el Señor nos ha dado o para recibir. Y en tantas ocasiones se da al tiempo. Nosotros damos algo, pero también recibimos. Y ese es un privilegio que el Señor nos ha entregado y que Él nos ha otorgado en su iglesia, ¿verdad? Que podemos caminar con otros. Pero notar también aquí, en tercer lugar, que la prioridad, esto es como para entender un poco lo que está hablando aquí Pablo, que Dios le da a la familia y al hogar. ¿Te das cuenta de eso? Si cuando Pablo dice amen a sus maridos, amen a sus hijos, es que Dios está mostrando realmente la importancia que para Él es la familia. Ya vamos a hablar un poquitico más de eso, pero que es en ese contexto que muchas mujeres practican realmente la fe. Es en el contexto del hogar, es en el contexto del matrimonio, es en el contexto de los hijos, donde se vive la fe. Por eso decimos que quienes aprecian mayormente la obra de Dios en nuestra vida, inicialmente son los que están más cerca de nosotros, ¿cierto? Los que viven con nosotros. No sé con quién vives tú, si vives con tu esposo, con tus hijos, o vives con un familiar o con una amiga, pero quien está más cerca a nosotros puede ver y apreciar qué es lo que estamos viviendo realmente, qué es lo que estamos sucediendo en nuestro corazón. Ahora, la pregunta que podríamos levantar aquí es si este texto es solamente para esposas y para madres, ¿cierto? Porque uno diría, bueno, si esto tiene que ver con matrimonio, si tiene que ver con crianza, entonces las solteras pueden estar preguntándose, yo por qué vine hoy, ¿cierto? Como que ya mejor me va a hacer la vuelta que estaba pendiente. Y que Dios bendiga a las esposas y a las madres. Pero tenemos que decir
que si esto está aquí, ¿verdad? Es para todas las mujeres, es para las solteras. Yo no sé cuál sea tu condición hoy, cuál es tu condición, pero es para todas. Y la razón de que es para todas es por esta verdad bíblica. Y es que el matrimonio y la familia son una imagen del plan redentor de Dios. Es decir, y ya vamos a hablar más de eso, pero lo que sucede con la familia, con un matrimonio, es que está representando una verdad mayor. Y Dios hace mucho de eso en la escritura y hace mucho de eso con nosotros porque Él quiere comunicarnos y quiere enseñarnos. Entonces, noten ustedes, por ejemplo, que en la Biblia se habla que Cristo, ¿cierto?, se une a la iglesia como su esposa, ¿verdad? Y ahí hay una figura muy importante. El matrimonio está representando, la familia representa algo muy importante. Por eso es tan necesario que todas las mujeres entiendan esta realidad tan maravillosa, tan asombrosa de la feminidad, ¿cierto? Que es que Dios tiene un plan con ustedes las mujeres y que ese plan que Él tiene con ustedes, la obra que ustedes hacen, el rol que ustedes desempeñan está comunicando algo. Y por eso no importa en qué posición estés o cuál sea tu estado civil hoy, pero todas necesitan entender qué es el plan de Dios con la familia, con el matrimonio. Y yo quiero animarles a eso, que aquellas que no estén hoy en un matrimonio, que puedan pensar cómo entender esto va a ser que o Dios prepara tu corazón para un matrimonio, seguramente, o Dios prepara tu corazón para enseñar a otras. Porque cuando tú tienes una visión más amplia del matrimonio, tú vas a poder participar de enseñar a otras. Y noten ustedes que en la escritura es claro que no solamente es el que está experimentando la circunstancia quien puede enseñarla. Pablo nos habla del matrimonio y ustedes saben que Pablo no estaba casado. Entonces, nosotros tenemos en la escritura ejemplo de que Dios nos puede usar, ¿cierto?, en circunstancias particulares, con personas particulares, para extender su plan. Bueno, tres cositas voy a compartir con ustedes hoy. Es esto, tres prioridades. Uno, la prioridad del amor. Dos, la prioridad de la familia. Y tres, la prioridad de lo práctico. Estas tres prioridades que, digamos, se pueden notar en este texto y que pueden sobresalir de esta escritura. La primero es la prioridad del amor. Y hay que ver cómo es que Pablo inicia esta sección de indicaciones para las más jóvenes. Y es esto de el afecto, esto de amar, amen, amen. Enséñales que amen, enséñales que tengan afecto profundo. Enséñales que quieran a sus esposos, a sus hijos. Y yo quiero mostrarles que debemos entender esto, porque ser hijas de Dios es imitar a Dios, por un lado, pero por otra parte es amar también lo que Dios ama. En Juan capítulo 4, y quisiera que por favor abran sus Biblias ahí. Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4, verso 7 al 9. Vamos a leer esta porción tan importante. Primera de Juan capítulo 4, verso 7 al 9. Y si alguien de ustedes lo tiene, yo voy a pedir el favor que se ponga en pie y nos los lea. Primera de Juan capítulo 4, verso 7 al 9. Isabel, gracias. Hasta el 9, sí. Gracias. Entonces, la prioridad del amor, y este es el fundamento bíblico de por qué el amor es una prioridad en la vida de ustedes como hijas de Dios, como cristianas, como discípulas del Señor, porque la esencia de Dios
es amor. Y este es el verso donde se nos dice, Dios es amor. Dios no solamente expresa amor, Dios es amor. Por eso Dios nos define qué es el amor, ¿cierto? Y esto es muy importante entenderlo. Los atributos de Dios no son como partecitas de Dios, ¿cierto? Que van componiendo un rompecabezas de Él, sino que el ser de Dios es amor. Todo el ser de Dios es bondad. Es que Él es completo y Él define esa característica o esa cualidad. Por eso es tan importante entender que cuando dice que Dios es amor, su esencia. Por eso naturalmente procede de Dios el afecto, procede de Dios el amor y por eso ha de ser una prioridad de nosotros. Si tú y yo amamos a Dios, si tú y yo adoramos a Dios y entendemos que Dios es un Dios de amor, ¿cómo deberíamos responder nosotros? Amando, ¿verdad? Ahora, noten esto, no solamente es entender que Dios es amor, sino también entender que Dios ha actuado contigo y conmigo en amor. Y este verso es maravilloso, el verso 9. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. ¿En qué se manifestó? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Es decir, esta expresión del amor de Dios. Dios no solamente nos dice que Él es amor, Dios nos comunica su amor. Y la mayor expresión de amor para nosotros ha sido la entrega de su propio Hijo, ¿verdad? Em, yo creo que nosotros cada vez necesitamos seguir comprendiendo estas verdades. ¿Qué significa esto de el Evangelio? ¿Cierto? Porque no queremos quedarnos simplemente con una idea de que es que Dios me salvó cuando llegué al Evangelio, sino cómo es que eso cobra cada día más valor en mi vida, en mi corazón. Pero cuando vamos entendiendo un poco más esta entrega que hizo Dios por nosotros a su Hijo para decirnos, yo te he amado. ¿Tú quieres saber cuánto te he amado? Yo entregué a mi propio hijo. Yo tengo dos hijos, un chico de 15 años y una niña de 12 años. Y yo me pongo a pensar si uno sería capaz de entregar a su hijo por otra persona. Es decir, renunciar uno a su propio hijo. Pero yo creo que, o yo por lo menos respondo en mi caso, yo creo que no lo haría ni por un gran amigo, yo creo, yo no sé. Ahora, cuánto menos por un enemigo que me odia, que me detesta, que se ha encargado de hablar mal de mí toda la vida, de despreciarme, de hacerme la vida imposible. Y un día yo entregar mi hijo para que, no sé, él pueda vivir o algo así. Pero cuando pensamos y profundizamos más en lo que significó la obra de Dios en nuestra vida, podemos entender mejor la dimensión del amor que Él nos ha entregado y apreciar eso, cómo Dios entregó a su Hijo por ti. Yo quiero que tú puedas tener eso claro en tu corazón, que Dios nos ama, Dios te ama a tal punto que entregó su propio Hijo. Por eso el amor es una prioridad, es una prioridad. Así que Dios es amor, pero también hemos de decir que Dios ama intencionalmente y Dios ama el matrimonio y la familia. Dios diseñó el matrimonio, Dios diseñó la familia, ¿verdad? Y hemos de amar lo que Él ama. Cuando estamos en una relación, por ejemplo, de noviazgo o las que están casadas, noten ustedes que uno llega a amar lo que la otra persona ama, ¿no les parece? Porque hay una relación, porque hay una cercanía, porque el mismo afecto que tengo yo hacia esa persona hace que yo desarrolle un amor aún por lo que esa persona quiere o le gusta, ¿sí? Y es esto, es que si tú y yo amamos a Dios, hemos sido objetos de su amor, entonces tú y yo apreciamos y valoramos lo que Dios aprecia, lo que Dios valora. Y si Dios aprecia, ¿verdad? El matrimonio, si Dios aprecia la familia, naturalmente nosotros apreciaremos el matrimonio y la familia. Y yo quiero preguntarte hoy, si tú
valoras el matrimonio y la familia. Piensa eso en tu corazón, ¿sí? Y nota eso, yo no te estoy preguntando si estás casada, si tienes hijos, yo te estoy preguntando si tú aprecias el matrimonio y aprecias la familia, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces noten ustedes que la prioridad es el amor. En segundo lugar, la prioridad de la familia. Hay una prioridad aquí en este texto que nos conduce lo que hemos acabado de mencionar a la familia. ¿Por qué es tan importante el matrimonio y la familia en la Escritura? Déjenme mencionar esto que aparece en el libro, que dice que Dios creó la familia y le puso su nombre. La palabra padre es pater en su original, pater, y es como un juego de palabras allí, muy interesante, en el que pater es padre y patria es familia. Es como que hay un juego de palabras ahí en la que Dios le da su nombre a la familia. Eso no lo entendemos mucho en el español, ¿cierto? Que decimos padre, familia, pues, pero cuando vamos a este idioma original que nos ayuda a entender muchas cosas, pues podemos ver entonces cómo es que esta palabra pater, ¿cierto? Deja ver cómo Dios colocó su nombre sobre la familia, patria. Esta es la familia, ¿cierto? Y eso es muy importante porque nos recuerda que Dios es el diseñador por excelencia de la familia. Dios lo creó, Dios se lo inventó. Dios creó la familia, el matrimonio, ustedes lo recuerdan en Génesis. Dios creó su estructura y Dios creó su propósito. Es Él el que dice para qué es la familia, ¿verdad? Y yo creo que hoy por hoy, cuánto necesitamos comunicar más y más esto a un mundo que ha desvirtuado a la familia. Miren, nosotros hemos de ser defensores con alma y corazón de la familia. Ahora, yo no estoy diciendo que hay que salir a pelear por la familia o a pelear en las calles, no. Pero sí tú y yo estamos llamados a hacer defensa de lo que Dios ha diseñado. Y yo sé que hay muchos escenarios en los que se puede dar eso, porque cada día más nuestra sociedad está impregnada de una tergiversación del hogar, ¿sí? Y ya hoy en día matrimonio no es lo que se consideraba matrimonio hace un tiempo, sino que ahora es cualquier cosa. Yo leí en estos días algo que yo lo leía, yo decía, ¿esto sí es de verdad o es un chiste? Y me puse a investigar, a leer, y era de verdad. Y era la historia de una niña de 19 años que se había decidido casar. Escuche esto, se había casado con su muñeca de peluche. Y yo cuando leí, yo dije, no, eso es un chiste, pues me llamó como la atención. Entonces comencé a leer y a leer, y efectivamente así era. Le habían regalado a esta niña desde muy niña esta muñeca, y ella andaba con esa muñeca para todo lado, y llegó un punto en que ella comunicó a sus papás, ya siendo más adolescente y más joven, que la única persona con la que ella en realidad encontraba empatía era con su muñeca, y que era la persona que ella quería amar. Y entonces muestran en el artículo, porque es un artículo de un periódico, y muestran las fotografías de la chica casándose y la familia al lado de ella celebrando la unión. Y yo pensaba, Señor, o sea, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado? Por supuesto, uno dice, claro que sí, la niña debe tener muchas cosas en su mente, pero lo más triste que me pareció de leer eso no fue tanto la niña, fue ver los que estaban alrededor de ella celebrando esa unión. Por favor. Y es como entender eso, es decir, la sociedad ha tergiversado a grados terribles lo que es el matrimonio, lo que es el hogar. Y hermanas, ustedes son abanderadas de la familia. No importa tu estado civil. Dios te pone a ti como hija de Él para que tú des una defensa y hables bien de lo que Dios ha diseñado, ¿cierto? De lo que Él ha dicho. Así que la familia es una prioridad porque además la familia es creada por Dios como un símbolo, y por eso es que tú y yo hemos de defenderlo. Porque la familia apunta a una realidad mayor y eterna, como estábamos hablando hace un momento.
¿verdad? Como los símbolos que usamos. Nosotros usamos muchos símbolos, como el símbolo del anillo, ¿cierto? Que alguien ve el anillo en una persona y puede saber que está casada, que está comprometida. Eh, así es el matrimonio, así es la familia. Están simbolizando, representando algo mayor. Y esto me parece muy interesante porque Dios creó la familia, el hogar, el matrimonio, los hijos, para comunicarnos quién es Él y cómo es que Él se relaciona con nosotros. ¿Sí? Entonces, tú y yo podemos entender conceptos como la adopción. ¿Por qué? Porque vivimos en familias donde hay adopción y entendemos ese concepto. O entendemos el concepto de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos hijos, porque convivimos con niños y sabemos lo que es tener un niño en medio de nosotros y un hijo. Entonces, estos son imágenes, símbolos que Dios usa para hablarnos de algo mayor. Aquí quiero abrir comillas y citar lo que el libro dice textualmente. Dice: el matrimonio nos ayuda a entender conceptos como el deseo, el amor, el compromiso, la fidelidad. ¿Se acuerdan del libro de Oseas? Maravilloso. Si no hubiese matrimonio, no entenderíamos qué es ahí. La fidelidad, qué es la lealtad, qué es el adulterio. Se entiende en el contexto del matrimonio, de la familia. Y noten que Oseas está ahí para representar una relación mayor entre el pueblo de Israel y Dios mismo. Entonces, esas son las imágenes que nos ayuda a ver la lealtad, los celos, la autoridad, la unidad, la intimidad, el pacto. En otras palabras, la familia fue diseñada para reflejar a Dios y su evangelio. Por eso hemos de ser defensores y hemos de apreciar, estimar grandemente el matrimonio, el hogar, la familia. Bueno, y en último lugar, entonces tenemos la prioridad del amor, la prioridad de la familia, y ahora déjenme ir a esta parte, tercer punto, la prioridad de lo práctico, ¿cierto? Queremos aterrizar estas cosas, no queremos que se nos queden simplemente en teoría y en cosas bonitas, sino cómo lo ponemos en práctica. En el texto de Tito 2:4 puede ser traducido de esta forma. Hay dos maneras que se puede traducir. Enseña a las principiantes, es una traducción, a tener aprecio por sus maridos y afecto por sus hijos. Otra traducción: enseña a las novatas a tener aprecio y afecto por disfrutar y tratar bien a su esposo y a sus hijos. Una de las mayores, yo creo, dificultades para nosotros es pensar en cómo aplicar muchas veces la palabra. Y yo lo recuerdo, por ejemplo, en los DBS. No sé cuántas de ustedes conocen el DBS o participaron del DBS. Pero el DBS tenía 3 preguntas. ¿Recuerdan cuáles eran? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Y qué me llama? Yo hice el DBS en algunas oportunidades y yo recuerdo que la primera pregunta, eso todo el mundo hablaba y decíamos, y la segunda tal vez son más, ¿qué es el hombre? Eso hablábamos. Y entonces llegábamos a la tercera pregunta: ¿y qué te dice el texto a ti? Silencio total. Nadie decía nada. Uno les daba 2 minuticos para que pensaran. Y arrancando por mí también, yo les preguntaba, yo decía: ¿y esto para mí qué significará? Pero la lucha constante en nosotros por poner en práctica lo que el Señor nos dice. Y aquí es muy importante poder aterrizar lo que Pablo está diciendo, porque muchas veces estos discursos quedan en eso, muy lindos, ¿no? Amar a sus esposos, qué lindo, amar a todo el mundo, amar al prójimo, pero ¿qué significa eso? ¿Cierto? Porque así como se dice, ¿cierto? Del dicho al hecho hay mucho trecho y cuesta, o sea, esas palabras suenan muy lindas, pero vivirlas tiene su complejidad, tienen su llamado, ¿verdad? Entonces, recuerden, esto es para todas, no es para solamente las casadas. Yo quiero que puedan tener eso en su mente mientras avanzamos en esta última parte de esta exposición. Voy a enumerar 6 formas en las que tú puedes amar a tu esposo. Y no es las únicas, hay muchas más y no podría ahondar en otras tantas, pero yo quiero mencionar estas. Primero, ten disposición para amar. Este es quizá
el punto más neurálgico o crítico, porque cuando nosotros decimos, y decimos con regularidad, que el amor no es un sentimiento, ¿sí? Que el amor es más bien una decisión. Eso de esa sensación de mariposas en el estómago, ¿cierto? Que uno siente cuando está en el noviazgo, dura para siempre, ¿cierto que no? Hay un día que uno se levanta y no siente eso. Eso se acaba. Ahora, las solteras que están aquí no se vayan a entristecer por eso, ¿no? Porque eso es muy especial y muy bonito, pero tiene su lugar. Y yo creo que uno sí debe cultivar eso en el matrimonio, por supuesto que sí. Pero no vivimos de eso, no se sostiene de esas cosas. Si se sostuviera de eso, ya muchos de nuestros matrimonios se habrían terminado hace rato. Pero son las ideas equivocadas del mundo. El mundo tiene ideas como de que tú y yo, o de concebir el amor como mariposas en el estómago, como la atracción física, por ejemplo, ¿cierto? De que ese es amar, cuando la otra persona me atrae físicamente. Pero otra vez, ¿eso perdura siempre? No. O cosas como, por ejemplo, divertirnos juntos, que es algo importante dentro del matrimonio, pero no es lo que sostiene el matrimonio, ¿cierto? Eso no es amar, eso no es amor, es que siempre estemos divirtiéndonos y riéndonos, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando venga alguna situación difícil? ¿Qué va a ocurrir con eso? Pero son ideas que el mundo tiene de qué es el amor. Más bien la escritura nos enseña que el amor es una decisión. Por eso, ten disposición para amar en primer lugar, porque se fundamenta en la idea del pacto. Es decir, el matrimonio se unió en pacto y Dios nos enseña esto. El asunto está en el corazón. No es cuánto tú sientes amor, sino cuánto tú estás decidiendo amar a otra persona. Porque no, si fuera por sentimientos, no funcionaría. No funciona si es por sentimientos, si es por emociones. Es decisiones que Dios nos llama a hacer y Dios nos ha enseñado eso, no solamente en la palabra, sino también con lo que Él ha hecho. Toma la actitud correcta de apreciar y valorar a tu esposo. Si no estás casada, toma la actitud correcta de apreciar y valorar a los hombres. ¿Qué hombre tienes cercano? Quizá un padre, quizá un hermano. ¿Valoras eso? ¿Cierto? A veces puede haber una imagen negativa hacia el hombre por diferentes circunstancias, por diferentes situaciones. Quizá tú pasaste un matrimonio difícil y tu imagen del hombre es una figura distorsionada y quizá tú no quieres saber nada de eso en tu vida. Pero en la escritura, cuando leemos esto, Dios nos está llamando a eso, a tener disposición para amar, para valorar, para apreciar lo que Él aprecia. Y si Dios aprecia el varón, el hombre, el esposo, la figura de autoridad, que Dios también, y hemos de pedirle al Señor que nos ayude también a valorar y apreciar eso en gran manera. Quizás necesitamos corregir y que el Señor nos ayude en ese sentido. Pero recuerden esto, hay una disposición en tu corazón. Toma esa decisión en tu corazón, porque el asunto está aquí adentro, no está en cosas afuera, ¿verdad? Que a veces estamos pensando, yo voy a amar a ese hombre si tal cosa. Es que si, yo he escuchado muchos en consejerías de parejas, pastor, es que si él cambia, yo me comprometo a tal cosa. Y siempre encontramos que llegamos a las consejerías acusando al otro, ¿cierto? Si ese cambia, si ese es mejor, entonces todo esto va a ser mejor. Pero no, Dios nos llama a tener la disposición para amar. En segundo lugar, sé intencional, sé intencional. Que tus deseos no se queden en buenas intenciones o en el estado de tus emociones, ¿cierto? Que nosotros somos como montañas rusas. Un día amanecemos felices y contentos y queremos amar a todo el mundo. Salimos a la puerta y queremos abrazar al vecino y todas esas cosas. Y otros días nos levantamos y queremos volar a todo el mundo, ¿cierto? Que nadie se nos atraviese por enfrente.
Pero no podemos dejar nuestras acciones a eso. Hemos de tomar manos, poner manos a la obra e iniciar. Ahora, yo les hago esta pregunta. ¿Tú sabes qué le gusta a tu esposo? A ver, pues las casadas, piensen en eso, ¿no? ¿Qué le gusta a tu esposo? Ah, bueno, no, pues, bueno, gracias por responder, pero ténganlo ahí. Está muy animada respondiendo, el fútbol, bueno, muchas cosas, ¿cierto? Pero miren, una forma de amar es estudiar a tu esposo. Estudia a tu esposo. ¿Qué le gusta a él? ¿Qué le gusta a tu esposo? Quizá hay maneras en que tú puedes sencillamente demostrarle amor a él, ¿cierto? Quizá es el llamado a servir sacrificialmente, porque algunas cosas vas a tener que hacerlas con sacrificio, con entrega, con dedicación, pero son maneras en que tú estás demostrándole intencionalmente a tu esposo que tú le amas. Recuerda esta idea de que Dios nos ha llamado a vivir, ¿cierto? Una vida que refleje lo que Él ha hecho por nosotros. Y Él nos amó sacrificialmente. A veces es muy sencillo decir, yo amo en la comodidad. Entonces lo que no me cuesta mucho, entonces yo puedo amar ahí. Pero en lo que ya me cuesta un sacrificio, ya me implica levantarme más tarde o me implica, no sé, ya no, ya no. Pero hemos de pensar en eso. ¿Cómo es que Dios me amó a mí? ¿Cómo estás tú llamada a amar a tu esposo? Bueno, en tercer lugar, ten disposición, sé intencional. En tercer lugar, dale su lugar como esposo. Dale su lugar como esposo. Una de las cosas que hemos notado a nivel pastoral muchas veces y en algunos contextos es cómo la mujer termina opacando al marido. Bueno, y hay una responsabilidad de los hombres también. Yo no voy a negar eso, que hay hombres que pierden su liderazgo, abandonan su liderazgo. Pero mujeres, ustedes están llamadas a ayudar a sus esposos a asumir el papel que Dios les ha entregado, el rol que Dios les ha dado. Pablo dice, mujeres estén sujetas a sus maridos. Y una forma en la que tú amas a tu esposo es cuando tú le das el lugar que a él le corresponde, respetas esa posición que Dios le ha dado, que tú te niegas a ti misma para amarlo, para resaltar su liderazgo. Y esto puede ayudar mucho, por ejemplo, las palabras de afirmación. Y aquí les está hablando un esposo. Yo valoro altamente cuando mi esposa me da palabras de afirmación. Para los hombres, eso es mucho. Cuando tú afirmas a tu esposo en algo. Amor, qué bien que hiciste eso. Qué bonito como hablaste en esa visita. Eso a nosotros de alguna manera nos muestra el aprecio de ustedes. Y una de las cosas que como hombres valoramos mucho es ese respeto que ustedes nos dan. Dios nos ha diseñado así, ¿cierto? Por eso Él le dice al hombre, amen a las mujeres, y la mujer dice, sométanse a sus esposos. Y ahí hay un círculo que es armónico. Pero es importante, mujeres, que amen a sus esposos, negándose a ustedes mismas y resaltando la labor de liderazgo de sus esposos. Respétenlo, sean ayudas idóneas para él. En cuarto lugar, ora continuamente por él. Una de las expresiones mayores de amor es invertir nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en la oración. ¿Cuánto tiempo pasas tú orando por tu esposo? ¿Cuánto tiempo pasas? Ahora, si no estás casada, piensa en una figura masculina cerca de ti. No sé, un tío, un abuelo, un hermano. ¿Oras por ese hombre para que Dios lo forme a la manera de Dios, a la imagen de Cristo? ¿Cierto? Es importante orar. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Me encanta ese librito que dice por ahí que el título es Cuando dos pecadores dicen acepto, ¿cierto? Porque es muy interesante la tesis de ese libro. Aquí están dos pecadores. Y la realidad es que cuando nos miramos cara a cara somos completamente imperfectos.
Y por eso la oración, la dependencia en el Señor es sumamente importante. Tú necesitarás la gracia de Dios continuamente en tu vida para amar, pero también para que Dios te transforme a ti y transforme a tu esposo. Entonces, la oración es altamente importante en la vida. Quinto lugar, enfócate en lo que te gusta de él. Nosotros somos especialistas en ver el punto negro en la pared blanca. Y por lo general, nos centramos mucho más en los defectos que en las cualidades. Entonces, nos estamos detallando lo que no nos gusta, la manera como habló, la manera como reaccionó, y siempre estamos como tratando de resaltar más esas cosas. Pero piensa en eso, piensa en eso. ¿Cuáles son las virtudes de tu esposo o las cualidades? Piensa en cómo Dios te ha bendecido a través de ese hombre en tu vida. Y resalta eso para ti, porque eso te va a ayudar a tener una perspectiva distinta, diferente. Y en último lugar, crece en tu compromiso y relación con Dios. Tú y yo necesitamos reconocer que no somos capaces de amar correctamente, que nosotros necesitamos la gracia y la asistencia del Señor para amar verdaderamente, que nuestro amor es con fallas, que nuestro amor es imperfecto, ¿verdad? Y que para cumplir y poder enseñar este mandato, hemos de someternos al Señor y pedir que Él nos ayude, que Él nos ayude. Aquí está este mandato de amen o instruyan a las más jóvenes a amar, a que amen a sus esposos. Desde la posición en la que tú estás, debes evaluar y pensar cómo estás amando, cómo estás mostrando tu valor por la familia, por el matrimonio, por el hogar, por los hijos. Y que Dios te ayude a ver en tu corazón cómo estás en ese tema, cómo estás amando, cómo estás apreciando esto que Dios creó. Y decir esto para finalizar a modo de conclusión: tu amor necesita extenderse a otros espacios y ambientes, a otros lugares. Dios te llama a amar a tu marido y este es el mandato aquí, pero Dios te ha llamado a amar, a amar. Dios es amor, hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si tú eres una hija de Dios que ha sido redimida por el Señor, estás llamada a amar. Amar a tu esposo, pero amar en otros espacios también, en otros ámbitos, a tus hermanas en la iglesia, a tu familia extendida, a tus amigos. ¿Cómo estás experimentando ese amor? ¿Cómo estás expresando ese amor a otros en tu vida? ¿Verdad?